Ahora, si les parece, vamos con otro terror, un terror muy distinto, pero que se vivió en carne propia. Y digo esto porque hasta 2.000 policías de manera especial tuvieron que patrullar, año 1979, las calles de la capital. Lo mismo ocurrió en Barcelona, donde al parecer, según los estudiosos, surge este fenómeno del que vamos a hablar ahora. Yo sé que puede sonar extraño, pero nosotros nos hemos ocupado de la criminología, de la investigación forense, y este tema entra de lleno en eso. Y entra de lleno porque es parte de nuestra historia. Sobre todo sería un tema profundamente sociológico y que creo que les puede interesar. Vean estas imágenes y escuchen también algunos sonidos. Era un tiempo, evidentemente, de violencia. Jóvenes de la época de la desestructuración, inicios de la transición, se cumplen 35 años y en algunas barriadas próximas a Barcelona empieza a surgir una nueva generación de delincuentes. Ni la policía ni los ciudadanos jamás habían visto algo parecido. ¡Arranca! A ver, ¿dónde te han dado? En la pierna. Dale caña, Torete, que nos persigue. Tranquilo. Es curioso porque estos personajes menores se convierten de la noche a la mañana, gracias a estas películas de persecuciones y de acción, pero muy realistas, en auténticos ídolos de masas, por lo menos en su entorno más cotidiano. Algunos pretendían ser auténticos Robin Hood, otros se mostraron fríos calculadores y contaban con algunos homicidios. El trompetilla, el cacerolo, el goyo, el pesicolo, el kung fu, tantos y tantos alias o motes que seguro que para la policía de Barcelona fueron auténticos quebraderos de cabeza. Empezaron a surgir auténticas bandas organizadas, el coche como vehículo esencial y el desafío como un juego. Eran niños que jugaban, pero jugaban con la vida y con la muerte. Como digo, el pánico social se instaló rápidamente. Ven estas imágenes porque en Barcelona, el periódico La Vanguardia, ante tal alarma social, alarma colectiva, tiene que hacer una sección especial, la Barcelona fuera de la ley. Y todo esto pasó rápidamente a Madrid. Algunos aseguran, no sabemos si con razón o no, que la fuerza de estas películas realmente motivó el aprendizaje repentino de otros modos de robo. En fin, en Madrid también tuvimos este azote. Uno de sus componentes de aquellas bandas se convirtió en celebridad casi inmediata. Toda su historia tiene componentes auténticamente dramáticos. Hablamos del famoso Haro, bien conocido por los periodistas e inspectores de policía de aquella época. 500 tirones, 200 atracos, 33 veces escapado de los reformatorios. Cuando murió tenía solo 16 años. Su historia comienza con el hallazgo repentino de una escopeta de cañones recortados. Y ahí comenzó su auténtica historia, la que también nos contó el cine. Estoy hasta los huevos de pegar tirones, de reventar cabinas y de toda esa chorrada. Es como cuando nos hacemos un buga. Estamos por ahí como gilipollas dando vueltas hasta que se acaba la gasofa y luego ¿qué? Pues a mí eso me enrolla que te cagas. Claro, como a ti no te falta de nada, vienes aquí a marcarte el rollo y ya está. Pero nosotros... Nosotros estamos buscándonos la vida y tenemos que hacernos lo mejor. Eso descarado, pero ya. Cojonudo, Butano, tú me entiendes. ¿Y qué es lo que has pensado, colega? Hostia, una recortada. ¡Qué demasiado! Algunos hablaban del desarraigo. Las poblaciones más industriales de España, sobre todo Barcelona y Madrid, se habían rodeado de una serie de cinturones o ciudades dormitorio donde había poco que hacer y, según muchos expertos, no yo desde luego, había muchas posibilidades para la delincuencia. Y empiezan a vertebrarse esas bandas que seguro los más veteranos que estén viendo nos recuerdan perfectamente, quizá con temor y con temblor, porque eran bandas que, como digo, podían sobrepasar la centena de individuos, a veces dominados por personalidades muy curiosas como la de este Haro, que con tan solo 14-15 años ya ordenaba, como si fuera un lugarteniente, a tal cantidad de chavales dispuestos a delinquir con la navaja
y la escopeta. Hubo auténticas batallas campales en pleno Madrid. Bandas de nombre mítico que desaparecieron de la noche a la mañana, sobre todo con la llegada de ciertas drogas. Este es su recuerdo, porque intervinieron en esta película navajeros, miembros reales de estos colectivos de la delincuencia juvenil. Vamos esta misma noche. Pero hay que ligar a muchos pibes. Hay que llamar a los de la banda del Menkes, a los del Gasolina, a los del Quique, a toda la vasca de Chamartín, a los de la Ventilla, a los de Tetuán. Tenemos que ir todos. Todos. Y así, del suburbio al descampado, al camino solitario, a la carrera con la policía, los tiroteos, van forjándose las leyendas de estos niños bandidos, como se les llamó por parte de la prensa. Algunos eran detenidos y de inmediato se escapaban del reformatorio, todavía no habían cumplido la edad penal. El Haro tuvo quizá menos suerte. En 1979, en la zona norte de Madrid, un vecino baja con una escopeta de caza porque están atracando a un amigo. Lo ha captado todo desde su ventana. El Haro, sin embargo, según cuenta la leyenda y al parecer la realidad, se le aproxima con su navaja sin temor alguno. Hay quien dice que estos muchachos solo buscaban la muerte. Y así pereció la leyenda y el mito. Aunque para algunos, en base a canciones, películas, precisamente todo eso se inició justo en el instante del óbito, en que esos dos disparos cegaron la vida de este muchacho de 16 años. Algunos eran muy peligrosos y, como digo, contaban con varias víctimas en su haber, en su curioso currículum. Pero me gustaría entrar en este mundo todavía no bien examinado, es demasiado pronto, y que se inició hacia marzo de 1974. Precisamente ahora que estamos viéndonos, se han cumplido 35 años. Las primeras noticias en La Vanguardia hablan de una nueva delincuencia juvenil, y ese mismo fenómeno desapareció. ¿Por qué? ¿Qué fue de ellos? ¿Realmente estaban tan organizados? ¿Eran tan peligrosos? ¿Había psicópatas en las filas de estos jóvenes? ¿Hay una delincuencia hoy parecida a esta? ¿O nada volvió a ser lo mismo? Vamos a examinarlo. Y qué mejor que hacerlo con un caso que puede parecer alejado. Da la impresión, según cuentan los expertos en criminología, que un poco antes, en 1972, en Argentina, surge el primer caso de psicópata desalmado, de delincuente juvenil realmente frío y violento. Le llamaron el ángel de la muerte o el tuerca maldito. Es la historia de Robledo Puig, una historia que, por desgracia, nos suena. Vamos a verla. Unos ladrones entran en un taller mecánico de San Fernando. Roban 2 motocicletas y una pistola rubí del calibre 32. 2 individuos entran en el club Enamor en Olivos. Se hacen con 350.000 pesos. El dueño y el vigilante reciben 2 tiros en la cabeza. Las balas eran del calibre 32. Unos sujetos asesinan a los propietarios de un taller mientras duermen. Roban 400.000 pesos. Antes de huir, varios disparos traspasan la cuna del bebé del matrimonio. Once de la noche, barrio de Constitución. El vigilante de un garaje recibe un tiro en la cabeza. Los ladrones se hacen con un Ford Fairlane.
En su fuga, observan a una joven saliendo de un local. Uno de ellos la viola, el otro, desde el asiento delantero, observa. Mientras huye, recibe 5 tiros en la espalda. Así hasta 11 asesinatos. La policía, desconcertada, investigaba entre los bajos fondos a los sospechosos habituales, sin hallar pistas. Las clases altas, asustadas, miraban con recelo a los más humildes. Cualquiera de ellos podía ser el asesino. Dos ladrones irrumpen en una ferretería. Tratan de abrir la caja fuerte con un soplete. Uno de ellos se aproxima por la espalda a su compañero. Este se asusta y sin dudar le dispara. Le quema la cara con el soplete para evitar que sea reconocido. Sin embargo, se deja su identificación en el cadáver. Al día siguiente, la policía llega al número 200 de la calle Acacias, en Villa Adelina, donde se alza un impresionante chalet, propiedad de la familia Robledo Puig. Buscan a su hijo Carlos Eduardo, un joven de 20 años que va para ingeniero como su padre, que habla 3 idiomas y que estudió música durante 7 años. Registran la casa. Escondido en el piano, hallan parte del dinero robado durante esos meses y una pistola rubí del calibre 32. Durante más de un año, ese chico normal, sin traumas ni necesidades, había sembrado de cadáveres la Ribera Norte, vaciando sin contemplaciones la rubí que había robado en uno de sus primeros golpes. Salía de cacería en compañía de 2 socios. Ellos pensaban y Robledo ejecutaba, pero se cansó de ellos. El primero, Jorge Ibáñez, falleció en extrañas circunstancias tras un accidente. Robledo Puig le quitó su identificación y le abandonó. Al segundo, Héctor Somoza, le atravesó el corazón y le quemó rostro y manos con un soplete. La prensa y la opinión pública se hacen eco en una cobertura sin precedentes de la detención. Las revistas titularon tratando de rebautizar esa maldad nunca vista. Carita de ángel, frío, feroz y cínico, la persona con más delitos graves de la historia de Argentina. A día de hoy, Carlos Eduardo Robledo Puig no se ha arrepentido de sus actos. El caso del tuerca maldito, Robledo Puig, le llamaba así la prensa porque trabajaba en un taller, es excepcional, evidentemente, y además es anterior al hueco histórico que nos ocupa. Pero impresiona ver a un joven de menos de 20 años acabando con 12 personas, ¿no? En España ocurrieron cosas parecidas. Bueno, vamos a analizarlo. Lo que sí pasó es que era la época, yo lo decía al principio del programa, del miedo a salir de noche, del pánico social, de bandas de niños de 15, 14 años perfectamente organizadas y en combate a tiros con la policía. Mucha gente ahora, que sea joven, se sorprenderá, pero esto ocurrió y hace no tanto tiempo. Y tenemos el mejor elenco de especialistas, lo digo muchas veces, pero en esta ocasión, ya lo verán, es evidente, para tratar este tema. Voy a presentarlos y de forma especial, es su primera visita, quiero que conozcan a Julio de Antón. Él es profesor titular de Psicología Criminal, era inspector de policía cuando escribió un libro que yo creo, a mí me impresionó muchísimo, es un libro ya muy difícil de encontrar, es el final de esta etapa, Juventud difícil y delincuencia juvenil. También ha escrito otros clásicos como Historia de la Policía Española, pero yo quería preguntarle a Julio, viendo una foto que vamos a tener en el plasma, por un recuerdo importante. Hay que decirlo, fue un policía que hizo lo que yo creo que poca gente ha hecho. Convivir con una de estas bandas muy activa, muy peligrosa, del Madrid de ese final de los 70, principios de los 80. Julio, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias. Tienes aquí una especie de, bueno, de recuerdo, ¿no? Imagino que
te vendrán muchas cosas, cada uno siempre con sus apodos, ¿verdad? Sí. Esta es una cosa clásica de la delincuencia juvenil. Sí, pues me has traído una foto pues muy bonita. Esto es en Móstoles, con parte de la banda del Tetillas. A mi izquierda está el Tato, que era el segundo del Jaro. A la derecha mía está el Rufo. Este muchacho pues murió, o sea, a los 18, 19 años, como consecuencia de una persecución policial. A la derecha está el Chato, hermano de la Angie. Detrás está el Goyo, está el Ricardo, la Angie, la Loli y la Juli. Detrás, con barbas, está un colaborador mío, Barrueta de la Justicia. Esto es en Móstoles, en una zona que se llama, en las inmediaciones del Campo Santo y cerca de la casa del Tetillas, que era el jefe de la banda. Era ejemplo de una banda de delincuentes juveniles de aquel Sí, tiempo. Era ejemplo, el mejor ejemplo. Esto es un sitio donde yo investigaba, porque antes, para hablar de estos muchachos, pues estuve trabajando en el reformatorio de Carabanchel con niños de 7 a 10 años. Ahí conocí pues a los Mezquita, a los Urquiza, al Josele y tal. Y luego ya pues trabajé en Larreto con muy difíciles, con cresteros, con estos, que son los más importantes. ¿Puedes mostrar a estos quiénes son? Estos son los tres grandes de la delincuencia juvenil, superiores a todos los que tenéis aquí, Vaquilla y todos, que son Juan el Loco, José Leti y el Goyo, violadores y homicidas. Entonces, Gente muy peligrosa. sí, Claro, uno ve a un niño, pero... Larreto, evidentemente el Josele, ese que está a mi derecha, ese con 7 años, lleva recortada, iba por Villaverde y Usera atracando. Entonces cogía a toda la gente y venga, esto a repartir, ¿no? Y Juan el Loco pues era hombre violento, muy agresivo. Y este que tengo aquí es Ramón Montoya, alias El Gato, que es para mí el más grande de la delincuencia juvenil en toda España. Es decir, que este tenía una banda entre 70 a 100 individuos. Mi aprendizaje en Larreto, con estos... Larreto era un centro de difíciles donde se integraban de 6 a 10 asesinos. Es decir, que allí los delincuentes juveniles tenían la condición menores de 16 años. Asesinos. Menores, todos asesinos, homicidas o violadores, que eran la... Entonces yo ahí pues conocí y tal, y fue un trabajo guapo. Y luego ya, después, pues me fui a trabajar a la calle y estuve un año viviendo la experiencia de la banda. Ahora quiero, Julio, que nos cuentes más cosas. Poco a poco iremos desgranando algunas cosas de tu experiencia muy personal y muy diferente a todo lo conocido, ¿no? Un hombre de las fuerzas del orden queriendo conocer, pero desde dentro, una realidad que era preocupante. Porque, no hace falta presentarla, Vicente Garrido, criminólogo y pieza fundamental de este equipo. Vicente, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí. Porque esto era una época muy peculiar que, yo repito, mucha gente ahora, y se alarma, ¿no? Luego lo hablaremos, con la delincuencia juvenil, con la criminalidad de algunos jóvenes, qué está pasando, pero vivimos unos tiempos, en otra crisis anterior, terribles, casi inimaginables, ¿no? Sí, era una época especial por varias razones. Hacía poco que España había recuperado el régimen democrático, todas las ciudades dormitorios que habían estado acumulando en silencio, puesto que el régimen no era algo que difundiera pues las miserias y un poco el residuo de la sociedad que empezaba en aquella época, ¿no?, a tener un nivel de modernidad importante, pues en ese momento explotó. Lógicamente, muchos delincuentes juveniles encontraron también el aliciente y la perdición de la droga, porque estamos hablando de una época en que la droga entra de una manera masiva en España y causa estragos. Y el hecho de, en aquellos años, ahora quizás es difícil entenderlo, pero el hecho de que en aquellos años la gente estuviera en contra de la policía daba un cierto malditismo, una especie de cierto romanticismo que los propios jóvenes, como bien ha explicado Julio, pues asumían como parte de su rol, ¿no? A esto habría de añadirse la magnificación que hizo las películas que en aquellos años reflejaban este fenómeno, ¿no?, como Perros callejeros y otras. José Antonio de la Loma era un director hábil, utilizaba el sexo, utilizaba la violencia de una manera explícita, y en aquella época pues era un fresco de la sociedad que cautivó algo que los españoles sabían que estaban viviendo en ese momento, algo que contribuyó también a traerlos en masa a las salas de cine. Perfecto resumen, vamos a presentar a nuestros amigos y luego abrimos el debate. Hablaremos de esas películas, estaremos viendo algunas imágenes, algunas entre las más taquilleras de la historia del cine español, y hay quien dice que, también se dice, no lo digo yo,
que muchos delincuentes juveniles, casi niños, aprendían de las películas. Se montó una gran polémica. Era periodista, evidentemente, en aquella época, ya firmaba sus artículos en el mítico Diario 16, por ejemplo, y seguía las andanzas de algunos de los célebres delincuentes casi infantiles, ¿no? Como el Haro, el famoso Haro. Paco Pérez Avellán, buenas noches. Hola, buenas noches. Tú tuviste que hacer crónicas de lo que estaba ocurriendo, de ese miedo a salir de noche, que también ocurría no solo en Barcelona, sino en Madrid. Sí. ¿Cómo era aquel ambiente? Hombre, luego se ha magnificado todo esto, se ha escrito y reescrito la historia, pero yo recuerdo perfectamente que salía de la realidad, es decir, había continuos enfrentamientos con la policía, persecuciones, chicos de 11 y 12 años al volante de un vehículo que además conducían magníficamente bien. La cosa estaba en la calle, chicos de 11 años en adelante se enfrentaban a la policía y la policía los perseguía a tiros. Muchos de ellos murieron en algunas de estas persecuciones, o bien porque chocaron, o bien porque recibieron algunos de estos disparos. El propio Haro recibió un disparo en los testículos y como consecuencia de eso quedó en una situación incluso psíquicamente mal, porque él pretendía perpetuarse y quería fecundar a una compañera, a una amiga, dejar algo. Creo que al final lo consiguió, dejó embarazada a la compañera de entonces. Es decir, que nos encontramos que hay una auténtica epopeya en la calle, la epopeya de la maldad, que fundamentalmente se centra en Barcelona por unas características determinadas y que pasa al cine a través de la vida de Juan José Moreno Cuenca, el Vaquilla, que es la inspiración de todo lo que viene después. Toda una época que se ve reflejada en todos estos personajes entre la verdad y la mentira. El pexicolo, el trompetilla, el torete, el Fitipaldi, el Fiti, personajes míticos, muchos de ellos falsos, pero basados en situaciones reales que vivió el propio Juan José Moreno Cuenca. Pues curioso decir también que no pocos hombres del orden, policías, también fueron tiroteados por estas figuras, es decir, que el tiroteo era intenso. El psiquiatra y buen amigo José Miguel Gaona también es el cuarto tertuliano, ahora abrimos debate, que tiene algo que aportar porque también vivió desde su conocimiento y estudio esta época. Una época, imagino, que no se parece en nada a la actual, ¿o sí? José Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues la verdad que ha cambiado. En aquel entonces estaba, por cosas del azar, en primera línea de fuego, especialmente referente a temas de drogas y todo esto. Los temas de drogas acababan prácticamente de desembarcar en España a un nivel de delincuencia, además, bastante elevado. Todas estas bandas comenzaron a hacer cierto proselitismo también del consumo de hachís, pero inmediatamente de manera muy rápida el consumo de heroína. En aquel entonces los médicos prácticamente no se decidían a tratar esto porque además era un tanto riesgoso, es decir, pasábamos de dar a un depresivo de repente a un individuo que recuerdo en aquel tiempo se presentaba muchas veces con una edad prácticamente ínfima, es decir, realmente vivíamos situaciones un tanto grotescas, se presentaban niños, debo decir, niños de 12, 13, 14 años, llenos de cadenas de oro en muchas ocasiones, con anillos y tal, con una recortada debajo de la gabardina, exigiendo un tratamiento, por ejemplo, de metadona o de desintoxicación en un momento dado, ¿no? Lo cual evidentemente originaba situaciones de amplísimo riesgo. Más aún, debido a esta explosión que hubo de la delincuencia, también recuerdo que familias al completo, es decir, no voy a dar apellidos, pero de hermanos, en ocasiones de 5, 6, 7 hermanos, todos ellos penetraban de una manera brusca en las bandas, realizando unas u otras actividades en las que finalmente, además, con un denominador en común, el desprecio total a la vida y un flirteo continuado con la muerte. En una ocasión, un grupo de pacientes realizaba una especie de orgía de sangre en el cual unían, por ejemplo, la sangre en un pequeño pocito y cada uno se inyectaba, extraía la sangre y cada uno, evidentemente, se inyectaba de la droga, compartiendo no solamente la jeringuilla, sino también uniendo esas sangres como una especie de ritual, ¿no? Es decir, el desprecio por la vida realmente no me extraña, esos tiroteos, esas muertes que hubo en los años venideros, porque prácticamente era pues lo más corriente. Julio, a ti te dijo uno de los más célebres delincuentes infantil juveniles que retratas en este libro, el Tetillas, que tú un día escribirás de mí y escribirás que perseguía la muerte. Y quizá esa frase resume un poco la dinámica de estos niños o jóvenes, ¿no? Perseguían, como decía José Miguel Gaona, algo que tenía que ver con pasar al más allá de la forma más brusca o dejando un acto heroico, ¿no?
Sí, mira, Iker, el delincuente juvenil tiene un discurso de vida, igual que tú la tienes como un prestigioso periodista, Vicente como un buen catedrático, tal. O sea, tienen un discurso. Entonces, para ser respetado por las demás bandas, que evidentemente hay que dar en la cuenta de que en Móstoles en aquel tiempo había 9 bandas, o sea, en Madrid había alrededor de 80 y tantas bandas de delincuentes juveniles. Para hacerse un nombre tenía que ser uno respetado. Entonces tenía que tener un discurso desde los 7, 8 años. Entonces el discurso iba por sus secciones profesionales, descuidero, ladrón, sustracción de coches. Entonces está entrenado para morir. Entonces busca la muerte. El Tetillas decía, si me hago un coche, Julio, no me importa, yo me lo voy, me lo hago. Si el tío se pone tonto, le pego un tiro tal y me voy. O sea, ahora me voy de legal, me lo llevo de legal. Y entonces buscaba la muerte. Y buscan todos la muerte, sobre todo los cresteros, los difíciles. A partir de esa edad, los 15 años, ya empieza el pegamento, que era lo que se llevaba en los años 70, los inhaladores, y un poco la marihuana o la María y tal, el sansonismo, la fuerza y tal, empezaba eso. Y entonces ya entraba en segunda actividad, ya era otro delincuente juvenil, ya era. Entonces ya la banda desaparecía y actuaba en parejas o en tríos con otros para actuar en un banco, en una calle o lo que fuera, ¿no? Entonces a partir de ahí empieza a respetar un poco la vida y la muerte la empieza a dejar un poco. O sea, hay como 2 etapas, ¿no? Sí, hasta los 15 años aman la vida. Entonces ahora que estoy viendo, y perdona que haga esta confusión, este muchacho a mí me sorprendió por una cosa importante. Manejaba mucho la palabra. La delincuencia juvenil es sordomuda, no hay muy poca gente que hable. Es decir, que cuando hay un delincuente juvenil que habla, pues los demás escuchan. Y eso les da un poder, ¿no? Entonces esto, el ser verbal, un individuo que cuenta, el ser cuentista, el que cuenta cosas, entonces él tiene necesidad de entretener y hacer delitos y cometer delitos, no paraba todos los días para contarlos a los demás. Eran niños de 15 años que tenían dominados a individuos de 17, 18, 19, que seguían sus órdenes como si fuera algo hipnótico, sí, y que se movían por Madrid, podían conseguir ese tipo de acciones multitudinarias. ¿Hasta qué punto llegaron esas trifulcas, Vicente? ¿Vosotros qué recordáis? Estos chicos lo que hacían era, precisamente, de sus propios problemas, virtud. Quien es más fuerte, quien es más insensible, quien puede matar, quien puede violar, sin mayores problemas se hace el dueño. Y en ese sentido impone su ley, pero es realmente un registro de sus propias deficiencias. Cuando ellos viven el momento y solo les preocupa realizar la siguiente hazaña, es porque no piensan en el futuro, es que ellos no ven ese futuro. El efecto de las películas, ¿cómo fue? ¿Cómo lo catalogáis o lo valoráis ahora? Porque era un fenómeno nuevo, pero que muchos dicen que generó mucha más delincuencia en una espiral. Fue un bombazo. 38.000 delitos protagonizados por jóvenes en Barcelona en el año 77. Lo que está pasando es lo que lleva al cine José Antonio de la Loma, y lo hace además, digamos que para una película de tipo B, y lo que sí que realmente intenta ser muy fiel a lo que está pasando. Y lo que está pasando es que ese fenómeno está fuera de control. No hay ningún tipo de prevención ni de cuidado a la infancia ni a la juventud en esa época, que cuando se tuerce es capaz de llegar a lo más criminal. La muerte del Jaro, que se produce en la puerta de un domicilio ante un individuo que intentaban atracar una serie de compañeros suyos, y que él se ve en la obligación de hacer frente a un amigo de este que va a ser atracado, que le ve desde su casa en el balcón y baja con una escopeta de caza reventándole el pecho al Jaro de un disparo. Esta cosa tan brutal nos está revelando un tipo de delincuencia que hasta entonces no había sido visto. José Miguel, una cosa importante. La heroína dicen que fue la culpable de la desaparición de este tipo de delincuencia. Cuando llega, parece que todo, que esa energía, esa vibración, ese nerviosismo de estos delincuentes o niños bandidos desaparece por completo y se cloroforma, ¿no?, con la llegada nueva de la heroína. La heroína lo que hace a partir del principio de la década de los 80 es anestesiar a todo este movimiento rebelde de delincuencia, en el que además, saliendo de una dictadura, la policía parecía casi legal, ¿no?, que fuese el enemigo público número uno. Después de todo había sido justamente el brazo ejecutor del Estado, con lo cual, dentro de esa respiración que tenía el grupo de libertad, pues parecía justo en un momento de declarar la guerra. La heroína va matándolos poco a poco,
sobre todo en aquella época que se consumía más por vía intravenosa, va liquidando, pero literalmente, una heroína que costaba en aquel entonces el equivalente a 20.000 pesetas el gramo, cuando el sueldo medio de un español oscilaba, no sé, entre los 50, 60.000 pesetas al mes. Estamos hablando que hoy en día cuesta tan solo prácticamente 20 euros. A pesar de todo, estos chicos manejaban unas cifras fabulosas de dinero. Es decir, estos chicos, justamente, con esas bravuconerías, orgullosos de robar coches, de hacer trompos, de entablar tiroteos con la policía, si abandonaban esa vida, ¿qué eran? Unos chavales que no eran nadie, pero fracasados literalmente escolares, sin perspectiva absolutamente laboral, nadie, no eran en unos barrios de tercera, con perdón, pero en aquel entonces especialmente sí que lo eran, no eran nadie, en unas familias desestructuradas. Gracias a esto, ellos eran alguien. Y eso creo que hay que entenderlo dentro de la dinámica para poder comprender a qué viene el estar orgullosos, en aquel entonces, ¿no?, de esa delincuencia. Se podía estar orgullosos porque por lo menos salían en las películas, se hablaba de ellos, salían en los periódicos. Y personajes célebres. Fijaos hasta qué punto, Julio, que decíamos que en La Vanguardia hay dos grandes fenómenos, ¿no?, Barcelona y Madrid. En La Vanguardia tienen que editar una sección especial diaria que es la Barcelona fuera de la ley. Es decir, la sensación era tremenda, ¿no? Julio, tú cuando haces esa inmersión personal, primero te permiten, ¿no?, estar con ellos, que eso ya llama la atención. Imagino que fue un trabajo larguísimo, pero a día de hoy, ¿no?, transcurridos pues más de 25 años, ¿qué es lo que más te sorprendió? ¿Te sorprendió realmente algo? ¿Te estremeció algo? Yo no sé si dentro de esas bandas que los vemos en fotos son niños, había realmente, por ejemplo, psicópatas, gente peligrosa, capaz de matar sin el menor rubor. ¿Qué te sorprendió? Pues yo, como hombre grande, soy muy afectivo. Entonces, yo les gané a ellos por el afecto, porque iba de buena fe, ¿no? Y entonces ellos vieron que iba de buena fe. Sobre todo el Tetillas y el Chato, en fin, toda la gente, y consintió un poquito que yo hice cosas muy raras, muy raras. Y entonces incluso sentí la muerte de ellos y sentí cosas y les ayudé y tal, y yo incluso pensaba en que podía recuperar, o sea, aparte de investigar, podía recuperar a los menores. De hecho, recuperé a algunos en Buitrago con el cura Paco, a niños de 10, 11 años, y luego en Guadarrama. O sea, he recuperado a muchos menores, de alguna forma, pero a estos he fracasado. Paco, tú escribiste Pequeños monstruos, el largo aprendizaje a la maldad. No tiene que ver con esta época en concreto, pero habla de niños prácticamente delincuentes. Yo estoy haciendo la pregunta de si algunos de los miembros de estas bandas que estamos recordando como algo ya desaparecido aparentemente, eran realmente psicópatas, ¿no?, o eran realmente personajes que podemos englobar dentro de la criminología pura y dura, o sea, peligrosos de verdad, no solo ladrones, ¿no?, de medio pelo. Bueno, ahora Paco te comentará sobre su libro, pero vamos a ver, el psicópata puro se lleva mal con los grupos, porque como muy bien hemos visto en el reportaje de Rodrigo Puig. Es otro caso, ¿no? Bueno, pero ilustra bien lo que es la personalidad de un joven que tiene una psicopatía. Ellos van por libre, ¿no?, porque su forma de actuar conoce pocas lealtades y por consiguiente él está a la que salta en lo que a él le puede beneficiar debido a su tremendo narcisismo. Si tú has de liderar y dar estructura a una banda compleja, tú tienes que tener habilidades que implican afectos y vínculos y una cierta capacidad, vamos a llamar, de sacrificio si la banda lo permite. Pero claro, dentro de las bandas tú puedes encontrar con personas con que disfrutan siendo violentos y los propios líderes saben que este no sirve para dar un palo, que el otro no sirve para un acto especialmente valiente, que este tiene que estar conduciendo, porque esas tendencias naturales afloran en un grupo. Eso forma quizá parte de una época especial donde esas bandas fueron especialmente fuertes, con una gran estructura y con una gran capacidad de actuación. Probablemente nunca más hemos tenido ese tipo de bandas en España, eso es cierto. Julio, una cosa, tú en el libro describes incluso algún acto que es lo que puede impresionar como de venganza o juicio sumarísimo entre los propios miembros de la banda, es decir, tomar la justicia por la mano dentro de los integrantes de la banda. ¿Qué recuerdas? ¿Qué escena te impresionó de aquel momento? Pues en la delincuencia juvenil está mal visto, o el que no apoya al jefe o lo que sea, y entonces, o el que se vende, o el que no hace caso al tutor o al capitalista, etcétera. Entonces esas conductas, al chico que lo hacía, o a la chica en su caso, lo llevaban por la tarde-noche, al atardecer, lo llevaban ahí al soto y lo manteaban, o sea, lo envolvían en una manta, encendían las luces y entonces pues consistía en pasar el coche bufando, ¿no? Y entonces, claro, la tortura era muy fuerte, ¿no?, evidentemente, ¿no? Era una especie de aviso. ¿Y cómo acaba todo esto? Es decir, la sensación de que hay un momento radical,
82-83 en que esto desaparece absolutamente, o por lo menos de una forma tan grave. Dejan de publicarse esas crónicas en los periódicos, deja de hablarse del miedo a salir de noche y de pronto parece que entramos en otra dinámica completamente distinta. Es el acoso policial el que acaba... Sí. Hay una noticia, permíteme, Paco, para que la gente se haga una idea, con las actuaciones de la banda del Haro en Madrid, hay una noticia que es una dotación en Madrid por la noche de 2.000 policías. Eso dice la prensa. 2.000 policías patrullando las noches de Madrid en 79. Sí, ya digo, o sea, hay una barrida absoluta, detenciones. Bueno, se acaba con el fenómeno con muy pocas contemplaciones. La pregunta sería si la delincuencia juvenil que existe hoy, infantil, es más agresiva, más violenta, más peligrosa. Estamos viendo algunos casos recientes, ¿no?, aterradores. Pero eso podría ser motivo y asunto de otro programa. Lo comentaremos y será con vuestra ayuda. Vicente Garrido, como siempre, muchísimas gracias. Paco Pérez Avellán, gracias, compañero. José Miguel Gaona, muchísimas gracias. Y Julio Dantón, gracias por traernos testimonios de un tiempo en el que te sumergiste y que seguro que a mucha gente le han puesto los pelos de punta o le han fascinado. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Y nosotros vamos ahora con otros contenidos. Hablaremos de este asunto en el futuro porque la gente es verdad que vuelve a estar alarmada y puede ser un tema interesantísimo. Pero ahora vean estas imágenes, por favor.